Bienvenidos, queridos oyentes. En el día de hoy estaremos acompañados de los mejores corresponsales que tenemos en el noticiero Los Jóvenes. Amalia Banderas, Caroline García, Luis Martínez serán algunos de los que nos estarán acompañando. Igualmente, Mari Núñez, Leiber Puerta, Raiza Socarrás y mi persona, Nicole Iliche. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Qué mejor manera de comenzar esta edición de nuestro noticiero, el noticiero de los jóvenes, con la siguiente frase. Para los economistas, el mundo real es a menudo un caso especial. Edgar Freider. Bueno, en esta edición de nuestro noticiero, el noticiero de los jóvenes, les estaremos hablando de todos aquellos aportes que nos dejaron los economistas más destacados del mundo, como lo fueron William Petty, Richard Cantillon, Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill. De antemano esperamos que les guste este video y que lo disfruten con el fin de que puedan mejorar su historia y que puedan aprender de él. Muy buenas tardes a todos los televidentes de su noticiero Los Jóvenes. Les habla la periodista Raiza Socarrás. En el día de hoy hemos decidido tomar un espacio para realizar un homenaje a la obra y vida de uno de los economistas clásicos más importantes de la historia, el señor William Petty. Como pueden ver en el fondo, hay imágenes de las universidades donde este emblemático pensador se educó y logró formar su pensamiento y sus teorías, específicamente la Universidad de Leiden, la Universidad de París y la Universidad de Oxford. Muchos de nuestros televidentes deben tener la interrogante de quién fue William Petty, cuál fue su obra. William Petty fue el primer economista en hablar sobre las diferentes teorías de ingresos y redigió el enfoque a los precios de la tierra. Uno de los aportes esenciales de este gran economista a la sociedad fue la máquina de copiado, lo cual le dio un impulso hacia los círculos sociales más ilustrados en su país. La teoría de Petty sintetiza la naturaleza de las reglas económicas y dentro de ella el intercambio, alza y estabilización de los precios. De esta forma, Petty diferenció los dos tipos de valores siguiendo su estructura de la siguiente manera. Por un lado, el valor natural y por otro lado, el valor político. Una de las leyes convoca específicamente a la disminución en los costos del transporte, con la premisa que se debe incrementar la movilización hacia las ciudades, de tal manera que las industrias tuvieran un crecimiento exponencial y por consecuencia la economía estatal mejorara, lo que por naturaleza económica es claro que debe suceder. La visión de Petty de los asuntos políticos y económicos refleja la tendencia de la economía de un país a cambiar al capital industrial, aunque es apropiado que la nación intervenga en su sistema económico. Este economista se desenvolvió dentro de un círculo social de vara alta, de la mano de científicos del Reino Unido, y fue uno de los fundadores de la Royal Society. Sus ideas instruyen a la sociedad como eje impulsor y voluminoso para el crecimiento económico, aludiendo a la tarea de la naturaleza económica. Los ideales de Petty conducen a una reestructuración económica en torno a la forma de empleo y de administración estatal, es decir, en otras palabras, incentivar a la industria y a las posibles grandes empresas que necesitan una cantidad de trabajadores bastante considerables. Sin embargo, la población campesina sería el ojo afectado dentro de toda esta transformación económica y liberal que proponía William Petty. Este hombre se destacó por ser el primero en proponer a una tasa de impuestos que a su vez contribuiría al incremento de la riqueza social, de tal forma que el aporte fuera proporcional a igual de sus bienes y sus ingresos. Es de anotar que las intenciones resaltadas por este pensador jugaron un papel fundamental para la implementación de las ideas liberales de Adam Smith. Estas influencias a lo largo de toda nuestra historia tuvieron un efecto predominante en la era económica y digital que hoy en día vivimos. La sociedad gira en torno a necesidades laborales y económicas, y las empresas y demás entidades industriales son blancos para esta sucesión de beneficios y adquisición de bienes materiales. Para finalizar este homenaje a este gran economista clásico, es propicio volver a destacar la importancia de sus teorías. Una de ellas, y de las más esenciales e importantes, es la teoría que sostiene que el valor tiene su origen en el trabajo.
Dicha teoría se sigue visualizando hoy en día, que a diferencia de en el momento que se realizó, es que hoy en día el valor de trabajo no solo lo vemos en la mano de obra, sino que también está presente en el desarrollo tecnológico que se encuentra en las máquinas, gracias a la gran industrialización que hoy en día tenemos. Muy buenas tardes televidentes, les habla su reportera Caroline García del noticiero Los Jóvenes. Tenemos noticia de última hora, acaba de fallecer el importante economista Richard Cantillon. A continuación hablaremos de sus aportes más importantes y de su vida. Bueno, Richard Cantillon fue un economista, banquero y especulador. Algunos autores lo consideran el padre de la ciencia económica. Su influencia fue muy importante para el desarrollo de la fisiocracia y de la economía clásica. Fue un banquero de éxito. Su obra Say se divide en tres partes. La primera se ocupa principalmente de la riqueza, la segunda de los precios y el dinero y la tercera del comercio exterior y el tipo de cambio. Cantillon supo anticipar el pinchazo de la burbuja y tomó las medidas apropiadas para beneficiarse de la situación. Mientras socios y clientes se lanzaban al vorágine de comprar acciones de la compañía a un precio muy inflado, él les prestaba el dinero y con el dinero logrado se marchó a Italia. Cuando estalló la crisis, persiguió a sus clientes para que liquidaran sus deudas. De forma usurera aplicó unos tipos de intereses de hasta el 55% y que incorporaban una enorme prima de inflación. Tuvo muchos aportes a la economía y uno de ellos fue el valor intrínseco. Para Cantillon, los bienes tenían un valor intrínseco y a su vez un precio de mercado. Identificó el valor intrínseco como el coste de producirlo más un cierto beneficio normal. De hecho, Cantillon pensaba que el valor intrínseco de un bien venía dada por la suma de tierra y el trabajo usados para obtenerlo. Cantillon señaló tres cuestiones claves para el desarrollo de la economía clásica y del liberalismo económico. La primera, que la economía tendía a una situación de equilibrio por el papel de los empresarios que buscaban su bien individual, anticipando la idea de la mano invisible de Adam Smith. En segundo lugar, que la economía funcionaba mejor cuando menos intervenía el Estado, por lo que era partidario del laissez-faire. La tercera, que era imprescindible una situación de seguridad jurídica en relación con los derechos de propiedad, sin la cual el mercado no podría funcionar. La importancia de la circulación del dinero para Richard Cantillon es que la economía es un proceso circular que implica la interacción entre ingresos, gastos y productos. De tal forma, el gasto de una persona forma el ingreso de otra persona. Además, considera que existe una vinculación entre los precios y la cantidad de dinero, como ya advirtió Martin y otros miembros de la Escuela de Salamanca. Sin embargo, señala que existen factores como la velocidad a la que se mueve, ya que si el dinero llegase a manos de individuos que lo gastan o invierten, la consecuencia sería un incremento de los precios y de la tasa de interés. Si en cambio el nuevo dinero cayese en manos de ahorradores, se produciría una baja de la tasa de interés y los precios se verían menos afectados. Muy buenas tardes televidentes del noticiero Los Jóvenes. Desde el estudio les habla la periodista Mari Núñez con una noticia de última hora. Acaba de fallecer uno de los economistas más importantes en la historia, conocido como Adam Smith. A continuación hablaremos un poco de su vida y de sus aportes. Adam Smith nació en junio de 1723 en Reino Unido y falleció el 17 de julio de 1790. Adam Smith señala que la economía del mercado es una herramienta capaz de lograr el máximo bienestar social buscando el interés propio. Él insistía en que la libre competencia es la mejor manera de operar en la economía, porque las posibles contradicciones y problemas sistemáticos que surgen de las leyes del mercado pueden resolverse a través de la mano invisible del sistema. Fue un fundador intelectual del capitalismo, de la teoría de los sentimientos morales libres del mercado, la división del trabajo como una clara definición en las áreas laborales, con el propósito de reducir los gastos de la producción, del valor del uso y el valor de cambio. Producto Interno Bruto. Adam Smith decía que el Estado debe tener la menor participación de la economía del país, que debe dejar que integrantes naturales sean los que lleven la economía.
De acuerdo a sus leyes naturales, de esta teoría podemos inferir que afecta la participación del Estado. Smith nos dice en su obra Teoría de los sentimientos morales que el comportamiento personal se rige por la compasión, igual a la simpatía. Para Smith, los agentes económicos son las familias, las empresas y el Estado. Se postula que la capacidad de producir es el centro de la riqueza. Dentro de este tipo de contextos son quienes favorecen al enriquecimiento de quienes procrean esa libertad y sobre todo de quienes son dueños de tales industrias. Esta es una de las posturas más relevantes en la historia de las políticas económicas y sobre todo la reestructuración de la insurgencia del Estado en la economía, separándolas y categorizándolas las teorías como la mano invisible, conceptos de capitalistas y entre otras. Esto fue el homenaje al economista Adam Smith. Desde el noticiero de los jóvenes le deseamos paz en su tumba. Bienvenidos, queridos oyentes, a este espacio de homenaje a un gran autor económico, muy reconocido e influyente en lo largo de la historia. Les estoy hablando de David Ricardo, quien nació en Londres en el año 1772. Fue un economista inglés de origen judío, miembro de la corriente del pensamiento económico clásico y uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus. Es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios y salarios. Igualmente es necesario hablar más a fondo de esta bella historia. Un autor que se ha encargado de hacer historia. Se ha encargado de dejar a lo largo del tiempo sus teorías. David Ricardo ha hecho grandes aportes a la teoría económica, especialmente a la macroeconomía. Analizó la relación entre renta y salario, que es uno de los fundamentos de la ley de los rendimientos decrecientes. La teoría cuantitativa del dinero también es obra suya. Tendencias muy diferentes al liberalismo y al marxismo lo han utilizado como referencia, lo que demuestra que David Ricardo ha hecho grandes aportes a la ciencia económica. Brindó un análisis económico neutral y elogió la economía como herramienta de gestión independiente de cualquier filosofía o ideología económica. Desglosando naturalmente sus teorías a la actualidad, encontramos relevante su teoría sobre el comercio exterior, la cual resulta ser una de las maneras más constructivas de interconectar y procrear la economía mundial, incrementar los empleos, las oportunidades, etc. Todas estas formas teóricas puras unen la esencia de la verdadera economía y su sentido original a la hora de su consecución en la sociedad actual. Por esto y muchos más aportes que ha hecho David Ricardo, que es necesario elogiarlo cada día, es necesario estudiarlo y es necesario darlo a conocer al público. Seguimos con más noticias. Muy buenas tardes. Desde el estudio les habla Amalia Banderas con la impactante noticia de que acaba de fallecer el economista clásico Thomas Robert Malthus. En homenaje a él hablaremos un poco sobre su vida y su aporte a la economía clásica y en la actualidad. Thomas Robert Malthus también fue reconocido por sus estudios en política económica y en demografía. Este economista clásico nació en Dorking, al sur de Londres, que se encuentra ubicado en el Reino Unido el 13 de febrero de 1766. Él era el sexto hijo de 7 y fue el segundo varón. También fue considerado como uno de los principales autores en el seno de la Escuela de la Economía Clásica. Fue uno de los primeros demógrafos con obras tan importantes como el ensayo sobre el principio de la población de 1798, en el cual dio a conocer su teoría de la ley de la población. Este economista y demógrafo adquirió renombre a partir de la publicación de su ensayo, donde exponía la ley de la población, como respuesta a quienes pensaban que la propiedad privada era la causa de la pobreza y de las malas condiciones de la vida de bajas clases, y pensaba que una reforma política y social mejoraría dicha situación. Malthus también intentó demostrar que la verdadera causa de la pobreza se encontraba en una ley natural, de acuerdo con la cual la población crece más rápidamente que la cantidad de alimentos que es capaz de producir. Es decir, la población crece en forma geométrica. ¿Qué es forma geométrica? Crecen de 2, de 4, de 6, etc. Mientras que la producción de alimentos crece en forma aritmética. 1, 2, 3, etc. A comparación de la geométrica, nos da a entender que los humanos se reproducen muchísimo más rápido que la cantidad de alimentos que ellos pueden producir. La idea básica es que el crecimiento en la población se halla limitado por el volumen de los medios de subsistencia. Cuando estos aumentan, la población crece, es decir, a medida de que aumenta la producción de alimentos, crece el número de familias.
pero no lo hacen mucho más rápido que la producción, provocando de esta manera una insuficiencia de alimentos. Malthus nos habla sobre unas consecuencias que trae la reproducción constante de las personas. Según Malthus, esta situación genera miseria y hambre en la población, a menos de que el crecimiento de esta última se impida por algún medio. Para Malthus, diferentes factores podrían frenar el rápido crecimiento de la población. Por un lado, estaban aquellos que aumentaban la tasa de mortalidad, como con guerras y hambrunas. Por otro lado, se encontraban factores como la restricción de la moral, es decir, como el retraso del matrimonio, que esto disminuía la tasa de natalidad. Thomas Malthus afirmó que en su ley de la población, que el crecimiento de ésta sobrepasaría la oferta de alimentos. En 1798, también estableció que las personas se reproducían muchísimo más rápido que los alimentos, anunciando así una crisis alimentaria alrededor del mundo, sobre todo en los países más desarrollados. A 200 años de él hacer pública su ley, al hacer pública esa teoría, se puede decir, o más bien afirmaremos, que la teoría de Malthus fue errónea, porque pasó por alto diversos frenos del crecimiento de la población, como las modernas técnicas del control de natalidad. Ahora hay mucho más control en eso, y además también subestimó el progreso de la tecnología agrícola. Él pensó que la generación no iba a ser desarrollada, el cual por eso podemos decir que su teoría fue errónea. Noticia de última hora. Les comunica el reportero Luis Martínez con la trágica noticia de que acaba de fallecer el famoso economista y empresario Jean-Baptiste Say, hoy en París, 15 de noviembre de 1832. Say fue una de las personas que más le aportó a la economía política. En la historia de la economía, si estudiamos la economía política y los aportes de Say, nos topamos que es de muy vital importancia saber qué teoría fue implementada por este pionero de la economía. Del mismo modo, las aportaciones que Say le realizó a la humanidad. Se dice que él creó una teoría y fue la famosa ley de Say. Se dice que la creó siguiendo la teoría de Adam Smith y la de David Ricardo, la cual dice que la demanda está determinada por la producción y que solo produciendo se puede generar demanda. Resumiendo, lo que esta ley nos quiere decir es que la oferta crea su propia demanda, de tal forma que sin dinero no puedo comprar, y para poder producir dinero necesito trabajar, es decir, hay que producir. También cabe destacar que la ley de Say, la demanda viene limitada por la oferta, pero no en un contexto comercial, es decir, la ley de Say no implica que todo tipo de producción vaya a encontrar automáticamente su demanda, sino más bien que si los individuos quieren gastar, primero deben producir. Es decir, un producto terminado ofrece desde ese preciso instante un mercado a otros productos por todo el monto de su mismo valor. En efecto, cuando un productor termina un producto, su mayor deseo es que éste se venda, para que el valor de dicho producto no permanezca improductivo en sus manos, pero está menos apresurado por deshacerse del dinero que le provee su venta, para que el valor del dinero tampoco pueda ser improductivo. Ahora bien, no podemos deshacernos del dinero más que motivados por el deseo de comprar un producto cualquiera. Vemos entonces que el simple hecho de la formación de un producto abre desde ese preciso instante un mercado a otros productos. Bueno, tenemos también que la ley de Say es conocida como la ley de los mercados. Esta propone que la producción total de bienes en una sociedad o sistema económico determinado implique una demanda agradada, que es suficiente para que el comprar todos los bienes que se ofrecen. Esto quiere decir que hay una cantidad de dinero circulante. Una consecuencia o efecto de lo anterior es que un decrecimiento no sucede directamente en una demanda, como por ejemplo, dado que el precio de venta de cada producto genera ingresos o beneficios suficientes para comprar otros productos. Esto implica también que nunca se puede dar una carencia de la demanda, debido a que, aunque las personas ahorren en el presente, deberán ya sea consumir o invertir ese dinero más adelante. Otra de las ideas más destacadas de Say fue acerca de los derechos de propiedad, donde este dijo que no había ninguna seguridad sobre la propiedad cuando una autoridad despótica pueda disponer así de la propiedad del sujeto sin su consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal no se tenía un señorío sobre las cosas propias,
como por ejemplo, si el gobierno necesita mi casa propia, esta debe ser entregada al gobierno, porque como tal no existe un derecho de propiedad si no se hacía lo que el gobierno dispusiera. Bueno, resumiendo lo anterior, el impacto que Zaire tuvo con la famosa ley de Zaire fue muy abrupto, ya que como nos damos cuenta, la misma producción es la que abre la demanda para los productos, o bien de que un producto terminado donde se ofrece desde ese mismo instante un producto a un mercado o a otros productos por todo su valor, donde también el valor mide la utilidad de una cosa y es el precio el que mide el valor de la misma. Y sobre los derechos de propiedad, la autoridad era monárquica, digámoslo así, y hacían cualquiera cosa con cualquier bien o propiedad, lo que ésta tuviera a su antojo, y tenían que estar todas estas a su disposición. Nos despedimos con esta trágica noticia y pasen su tumba a este gran economista y a este gran empresario como lo fue Jean-Baptiste, y gracias por todos estos aportes que nos dejaste en la economía y en la sociedad. Pasen tu tumba, economista. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Les habla el periodista Leiber Esteban. Les vengo a traer una muy trágica noticia: que fallece el filósofo John Stuart Mill. Para los que no lo conocen, John Stuart Mill fue uno de los filósofos más importantes de la historia. Además de ser filósofo, fue político y economista, uno de los primeros pensadores sobre el feminismo y los derechos de las mujeres. John Stuart fue un filósofo británico que planteó miles de conceptos y pilares fundamentales para lo que es la economía en la actualidad. Además de esto, John Stuart Mill fue representante de la economía clásica y uno de los primeros pensadores sobre la teoría del utilitarismo. John Stuart Mill también estaba muy de acuerdo con la ética y hizo grandes aportes de la mano con su padrino llamado Jeremy Bentham, el cual fue uno de los pensadores más grandes sobre las teorías de la ética y la moralidad. Además de esto, John Stuart Mill fue miembro del Partido Liberal. Fue uno de los desarrolladores primarios de la libertad individual en la oposición contra el control estatal. Y también nos habló del control social ilimitado. Él hizo unos grandes aportes a la economía y la filosofía. Sus aportes más importantes fueron el positivismo y el empirismo. También hizo grandes aportes en la democracia, habló sobre el utilitarismo. Él hacía mucha énfasis en no en la esclavitud, porque no le gustaban esos temas. Era firme con el feminismo, qué pena, con el feminismo. Y también nos habló sobre la libertad de expresión. Nos decía que la libertad de expresión es muy importante porque el poder expresarse es una forma de adquirir conocimiento muy grande. ¿Cómo así? Al tú expresarte, compartes tus pensamientos y así la gente adquiere conocimiento. Al tú escucharlos, esta gente te va a pasar los conocimientos que ellos tenían para ti y va a ser pues como un medio de conocimiento muy grande. Eso nos planteaba el señor Mill. Desde estudio agradezco a mis compañeros por informarnos de los más recientes acontecimientos y por dar a conocer la vida de personas tan importantes que sin duda alguna han dejado una huella imborrable en nuestra historia. Para sintetizar la emisión de su noticiero Los Jóvenes, es pertinente recalcar que las teorías de los importantes economistas clásicos han retribuido una funcionalidad muchísimos años después de su teorización. Su trascendencia ha sido tal que naciones toman como ejemplo a estas teorías como ejes esenciales y superantes para poder llevar sus gobiernos.
Siendo así, la economía como eje funcional de toda sociedad, es clara la relevancia de su estudio y la importancia de este en el avance de la humanidad. Desde estudio los dejamos con esta reflexión del pensador Malcolm. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Sin más que decir, agradecemos a todos nuestros televidentes de su noticiero Los Jóvenes. Para interactuar con nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @noticiero los jóvenes, en Facebook como Noticiero de la Juventud o nuestra página web www.noticieroslosjovenes.com.co. Hasta aquí la información y las noticias del día de hoy. Agradecemos a todos. Somos Noticiero Los Jóvenes, un proyecto liderado por la juventud. Les habló la periodista Raiza Socarrás. Por favor, quédense en casa y cuídense. Nos vemos en una próxima emisión a la misma hora de siempre. Muchas gracias.